Bienvenido. Hoy seré yo quien te hará de guía. No soy el guía habitual, pero quizá de esto ya te has dado cuenta. La visita que estás a punto de hacer es real, aunque no sea demasiado normal. De momento, lo único que necesitas saber es que yo te mostraré este espacio. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve un espacio como este exactamente? Yo todavía no tengo una respuesta clara a esta pregunta. Quizás, lo único que sé es que para mí es un archivo del pasado. Una serie de objetos elegidos y ordenados en un espacio para explicarnos en forma de puzzle una historia. Cada uno de estos objetos ha sido catalogado, estudiado, investigado del derecho y del revés por todo un conjunto de expertos que al final pocas veces se ponen de acuerdo en el significado y el valor que tienen. Algunos son obras de arte, otros son objetos cotidianos. Siempre me han interesado más estos últimos. Objetos que son o fueron hechos no solo para ser admirados, sino que tenían una función útil. Objetos de cada día. Las cosas que necesitamos para vivir. Pues bien, de entre todos los objetos, historias y puzzles que contiene este edificio, hoy me centraré en mi historia, mi vida, mi creación. Empecemos, pues, por el principio. Todo empezó con un gran silencio. Silencio absoluto. Una hoja en blanco. Una tela sin pintar. Una cinta sin velar. Una roca sin esculpir. Aquel vacío que precede a la inspiración.